Bueno, buenos días. Nuestro grupo también va a hablar sobre el hidrocele. El grupo está conformado por Carlos López y mi persona es Ley Soto. Siguiente. Entonces, la definición de un hidrocele, pues, como ya vimos, es la acumulación de líquido, ya sea peritoneal o producido por la túnica vaginalis, entre las capas parietal y visceral de dicha túnica vaginalis, que es la que rodea directamente el testículo y el cordón espermático. Y ya entonces el hidrocele, de la manera más concisa, la fisiopatología es la consecuencia de un desequilibrio entre la secreción y la reabsorción de dicho líquido de la túnica vaginalis. Es decir, es una fisiopatología similar a la que vemos en una efusión pleural, solamente que acá pues el líquido, como vamos a ver más adelante, puede ser peritoneal o puede ser producido por la misma túnica vaginalis. Eh, y pues este líquido puede verse ya turbio en infecciones, hemático en traumas o puede ser claro en trasudados como puede ser un hidrocele primario idiopático. Siguiente. Entonces, pues este es un ultrasonido, son ejemplos de ultrasonidos. A la izquierda tenemos un ultrasonido sin anormalidades. Pues bueno, este es de un adulto, el del lado izquierdo, pero de todas maneras es para ilustrar lo que veríamos en un ultrasonido longitudinal normal. Y en la derecha tenemos entonces un hidrocele ya en un niño, en vista longitudinal también. Entonces el hallazgo clásico es pues una colección líquida, ¿no? Anecoica, homogénea, que no tiene ningún tipo de vascularización. Y como vemos también el parénquima pues, testicular está sin alteraciones. Siguiente. Entonces, la etiología corresponde a cuatro posibles causas. Esta no es la clasificación, sino el origen de la acumulación de líquido. Y puede ser entonces congénito, como ya vimos en la comunicación entre la cavidad peritoneal, por medio de un proceso vaginal patente, que es la más común en pediatría. Y segundo, tenemos un exceso de producción de líquido, como en caso de trauma, por ejemplo, por inflamación, por un defecto en la absorción de líquido también, por ejemplo, eh, algún obstáculo en la absorción, en la reabsorción linfática o venosa. Y pues por último, una interferencia en el drenaje linfático, pues que ya es lo que acabo de decir. Las últimas tres causas entonces son secundarias, más adelante en la clasificación lo vamos a ver, y las causas más comunes son por traumas o inflamación en nuestro continente. Cabe destacar que a nivel mundial entonces la causa más común de hidrocele viene siendo entonces la infección parasitaria por la Buchereria bancrofti, que viene siendo cefilariasis. Pero pues eso varía de región en región y por lo menos en nuestro continente el más común que encontré fue a causa de trauma o primario. Siguiente. Entonces la clasificación sí es en primarios y secundarios. Los primarios son como, en el primer caso, como el que ya les conté, unos congénitos, un proceso vaginal patente en el que permite que la cavidad abdominal pueda drenar algún tipo de líquido, entonces hasta la túnica vaginal y se acumule en este. Entonces hay cuatro de estos tipos, que son el infantil, como vemos aquí, a nivel del anillo inguinal profundo, es decir, este anillo inguinal se cierra, pero sigue el líquido acumulado distal a él, entonces es como vemos en la última imagen a la derecha. Luego tenemos el enquistado, en el que se obliteran ambas partes, proximal y distal, del proceso vaginal. Eso lo vamos a ver en una imagen de ahorita más adelante. Y se acumula líquido en medio. Pásala. Ajá, ese es el que vemos entonces en la segunda imagen de derecha a izquierda, que es el que también se denomina funicular. Y entonces el hidrocele vaginal, que es solamente alrededor del testículo, que es el que vemos en la tercera imagen de derecha a izquierda, que es el clásico del adulto. Entonces no hay ninguna comunicación entre la cavidad abdominal y la túnica vaginales, sino que es pues la manera idiopática que se presenta en adultos más comúnmente. Y bueno, de manera ya secundarios o adquiridos es por infecciones, puede ser como les dije en caso de la filariasis, sífilis, tuberculosis. Son casos un poco más raros, pero también se dan. Y bueno, por trauma o por alguna cirugía, como puede ser una reparación de una hernia inguinal. Y el último, pues que si bien también es raro, pues hay que descartarlo también por malignidad. Siguiente.
Bueno, vamos a hablar de cómo diagnosticar estos casos de hidroceles, en donde, claro, al paciente eh, se le puede diagnosticar por simple examen físico. Al momento del palpar al paciente, podemos percibir en el testículo una masa quística lisa y tensa. Claro, al momento de palparlo a profundidad podemos pinzar el cordón espermático, claro. Ahora, el gold estándar de este diagnóstico es la transluminiscencia escrotal, en donde vamos a poner un foco de luz en el testículo del paciente, y si se ve de un color anaranjado rojizo es porque en definitiva es algo líquido, en donde aporta pues ya que al diagnóstico de hidroceles. En el caso de que este no translumine y quede, digamos, opaco, pues se puede hacer diferencial de que puede ser a causa de un tumor, o que el líquido que se encuentra en la túnica es sangre. Ahora, tenemos dos exámenes adicionales en el que tenemos la ecografía y el urinálisis o el examen de sangre. Claro, la ecografía en dicho caso no es como que la necesitemos al 100%, porque con el examen físico y la transluminiscencia ya podríamos tener diagnóstico de esto, ¿no? Sino que se quiere ver el estado del testículo, o si se puede encontrar algún tumor adicional en estos tipos de pacientes. Ahora, en caso del urinálisis, pues porque se quiere ver si hay algún tipo de infección. Hay pacientes que presentan piuria en estos tipos de patologías, ¿no? Eh, Ahora, para los diagnósticos diferenciales, como mencioné, pues claro, en el hidrocele vas a tener un testículo pues quístico, o sea, se nota que es líquido. Lo tienes a diferencia de un varicocele, donde se siente como una, como dice ahí, bolsa de gusano, o un tumor que ya es una masa sólida. Bien, para el manejo de esta patología, pues para pacientes pediátricos tenemos una conducta expectante, debido a que en pacientes pediátricos se puede dar el caso de que, bueno, su conducto peritoneo vaginal sigue abierto, así que cerrará espontáneamente entre los 12 y los 24 meses. Ahora, en técnicas quirúrgicas tenemos la técnica del Lord y la técnica de Jabulay. En el caso de la técnica del Lord, pues se abre el testículo para extraer el líquido, y la túnica se pliega, se sutura, y bueno, para que el líquido no se vuelva a acumular en la túnica. Ahora, la técnica de Jabulay se utiliza para cuando son hidroceles muy grandes, que lo que se hace es que se invierte la túnica vaginal para que para que el líquido no quede atascado dentro del testículo. La referencia. Ok, entonces, bueno, básicamente, mensaje para llevar a casa. Es diferente si les llega un niño con hidroceles o si les llega un adulto. Si es un niño, lo más probable es que va a ser algo comunicante. Hay que entonces hacer una reparación como si fuéramos a operar una hernia. Hay que entrar a nivel inguinal. Porque si nosotros entramos a nivel escrotal como se hace en el adulto, no vamos a estar realmente haciendo un trabajo adecuado. En el adulto es diferente, en el adulto suele ser no comunicante, entonces ahí sí entramos a nivel escrotal. Otra cosa importante, y son cosas que uno aprende así con los golpes. Cuando son hidroceles pequeños, hacemos esas técnicas que mencionaste, y si es pequeño, uno consideraría, bueno, lo cerramos y ya, no le ponemos ningún drenaje. Y los que son más grandes, entonces le dejamos drenaje por cualquier cosa para que siga, ¿no? Una vez me ocurrió con un paciente con hidrocele pequeño que no le dejé drenaje, y entonces él volvió a hacer el hidrocele, se recurrió, y el paciente luego, doctor, ¿usted por qué no me dejó drenaje? Ahí un amigo que lo operaron dice que le dejaron drenaje. Entonces yo le dije, bueno, no te dejamos drenaje porque la técnica dice que si es pequeño, no es necesario hacerlo. Pero yo te comenté que siempre hay probabilidades de que esto pueda recurrir. Es una cirugía que muchas veces recurre. Entonces, eso es una complicación esperada.
Pero entonces, como pueden ver, comenzamos en un conflicto con el paciente porque fulanito de tal le hicieron eso así, entonces tú no lo hiciste de esta forma y por eso entonces esa es la consecuencia. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Obviamente yo a partir de esa experiencia, a todos los pacientes que yo operé de hidroceles les dejo drenaje, aunque sea pequeño. ¿Ok? Afortunadamente, eh, ahí lo que yo hice con él fue que yo le hice un ultrasonido en mi consultorio y con una aguja le aspiré ese hidrocele reactivo que se le había formado nuevamente. Eso nunca asegura nada porque eso igual se vuelve a llenar. Pero milagrosamente, al pasar los meses, creo que pasaron como 2 meses, espontáneamente la cirugía hizo su efecto, que lo que queremos ahí es que las membranas ahí como que se adosen y ya no vuelva a formar más líquido. Entonces, afortunadamente, después de esa aspiración que yo le hice y que pasó unos 2 meses, ya el paciente estaba contento porque ya su testículo estéticamente estaba bien, que eso es lo que él buscaba. Pero sí me quedó realmente pues de enseñanza que hey, ahora a todo el mundo le pongo hidroceles. Y creo que a cualquier colega mío le ha ocurrido una cuestión así y casi todos nos hemos cambiado a dejarle drenaje para evitar cualquier situación. Ok, esto seguimos pues. Y recuerden siempre la transiluminación, eso no falla en la pregunta de examen, porque cuando te llegan esas masas así, tú una vez piensas de que, o cualquiera piensa que puede ser un tumor, y con la transiluminación te das cuenta de que transilumina, entonces no es hidroceles. Si no transilumina, entonces quiere decir que es una masa. Dentro de las masas podría ser una hernia, un tumor, una orquiepididimitis, etcétera. Todo eso está en el diagnóstico diferencial. Ok, adelante. Buenas tardes, profesor y compañeros aquí presentes. En la tarde de hoy les hablaré acerca del megauréter. Les hablaré acerca de la definición, la clasificación, sus manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. El megauréter viene siendo un término que se utiliza para hablar sobre la dilatación del uréter que es igual o mayor a 7 milímetros y que se puede presentar en diferentes patologías del tracto urinario. Se dice que es más frecuente en recién nacidos varones del lado izquierdo y que se presenta en 1 de cada 10.000 niños recién nacidos vivos. Se puede clasificar según su origen en primario si la causa es intrínseca al propio uréter o secundario si la causa es del propio sistema urinario o extrínseca. Su clasificación funcional se habla de un megauréter obstructivo cuando existe una dificultad del paso de la orina a nivel de la unión ureterovesical y por este motivo entonces la orina se acumula y se dilata el uréter. Cuando se habla de un megauréter de tipo refluyente, se asocia entonces cuando los mecanismos que impiden que la orina pase de la vejiga hacia el uréter fallan y esto ocasiona entonces que la orina suba y eso causa entonces dilatación del uréter. Cuando se habla de no refluyente y no obstructivo es que hay dilatación, pero no hay evidencia de obstrucción ni reflujo, y refluyente y obstructivo cuando es mixto. Hay una clasificación de King que además agrupa ambas clasificaciones, tanto lo que viene siendo primario y secundario, y también no refluyente y no obstructivo. Algunos ejemplos vienen siendo, por ejemplo, cuando viene siendo no refluyente y no obstructivo primario, que viene siendo de origen idiopático principalmente, y que se asocia a una inmadurez en el desarrollo funcional de la unión vesicureteral. Se habla de una causa secundaria cuando hay una diabetes insípida. Cuando se habla de una clasificación refluyente primaria, es una disfunción de la unión vesicureteral y secundaria que se puede ser por una vejiga neurogénica. Un obstructivo primario que viene siendo una obstrucción funcional, un estrechamiento anatómico del uréter distal, o secundario si se habla de un ureterocele o válvulas ureterales posteriores. Y por último, refluyente y obstructivo, que puede ser una ausencia de la peristalsis en el uréter distal, que se asocia a un reflujo ureteral o si es secundario a un uréter ectópico. En las manifestaciones clínicas se dice que puede ser asintomático, pero en los casos que sea sintomático, la principal manifestación se ve en los niños cuando esto presenta infecciones recurrentes del tracto urinario. Presentan disuria, presentan fiebre y una orina turbia o con mal olor. Presentan también una masa abdominal o dolor abdominal y una incontinencia urinaria o presencia de hematuria. En el diagnóstico, cuando se habla del diagnóstico del megauréter primario, se puede hacer de forma prenatal o postnatal.
En la prenatal puede ser una ecografía durante el embarazo y en la postnatal puede ser una ecografía durante la primera semana de vida. Pero es importante mencionar que en varones con un uréter muy dilatado o con ambos uréteres muy dilatados, se puede hacer una CUMS precoz, que viene siendo una cisturetografía miccional, para descartar las válvulas en la uretra. Por su otra parte, se puede hacer una segunda ecografía a las 6 semanas de vida. Y posteriormente se puede hacer entonces una cisturetografía miccional o un renograma. Luego de ello, entonces se puede seguir un seguimiento con ecografía. Entre los métodos diagnósticos por imagen se puede usar el ultrasonido como el estudio inicial. Y si bien es cierto que los uréteres no se deben ver en el ultrasonido, como vemos en la imagen inferior, cuando se habla de un megauréter sí se puede observar. La cistureterografía miccional, o por sus siglas CUM, esta es una prueba que se utiliza para ver especialmente el reflujo vesicoureteral, en donde se va a utilizar un catéter a través de la uretra con lo que viene siendo el medio de contraste, para ver entonces el reflujo. La gammagrafía renal, que permite identificar las causas posibles obstrucciones, y la resonancia magnética, que viene siendo en casos más complejos para ver imágenes un poco más detalladas. Sobre el tratamiento, va a depender mucho de la gravedad de los síntomas del paciente, pero hay que mencionar que cuando se habla de un tratamiento del megauréter secundario, se va a enfocar en corregir las causas subyacentes principalmente, y en el caso del tratamiento del megauréter primario, se habla de un manejo principalmente conservador, en donde hay que hacer una observación y se pueden dar antibióticos como profilaxis para las infecciones y una vigilancia con ultrasonidos y centelleo renal. Esto principalmente porque el 80% de estos pacientes van a resolver espontáneamente, pero un 20% sí va a requerir cirugía antes de los 2 años de vida. ¿En qué casos serían? Serían, por ejemplo, en la afectación de la función del riñón, un dolor abdominal, en el uréter obstruido o una dilatación del uréter que no cede con el tiempo. El tratamiento, en este caso, la cirugía va a consistir principalmente en la resección del segmento estrecho del uréter y así entonces restablecer el flujo urinario normal. Para el tratamiento intervencionista, pero no mínimamente invasivo, se habla entonces de una dilatación endoscópica con un balón. Y esta es la bibliografía y muchas gracias. Ok, seguimos. Bien, buenas tardes, profesor y compañeros todos. En el día de hoy, mi compañera Andrea Atencio y mi persona Alejandra Warner tenemos el agrado de presentarle nuestra exposición acerca de megauréter. A modo de introducción, tenemos que el megauréter es una anomalía del sistema urinario caracterizada por la dilatación anormal del uréter. Generalmente este es de origen congénito. Puede asociarse a obstrucción, reflujo o alteraciones funcionales y su importancia clínica radica en el riesgo de infecciones urinarias y el daño renal si no se maneja adecuadamente. Siguiente. Epidemiológicamente tenemos que la incidencia varía entre 1 por cada 5.000 a 10.000 nacidos vivos. Tiene una mayor prevalencia en varones con una relación de 3:1, en donde por cada mujer afectada hay 3 hombres con esta condición. Tiene una predilección por el lado izquierdo, por el uréter izquierdo, y puede ser bilateral en aproximadamente del 20 al 25% de los casos. Hasta un 70% de los casos detectados prenatalmente son asintomáticos o se resuelven de una manera espontánea. Siguiente. En cuanto a la clínica, signos y síntomas, es importante resaltar que el megauréter se observa en aproximadamente el 20% de los recién nacidos con hidronefrosis. Dentro de la clínica y los signos y síntomas es importante resaltar
que se van a diferenciar de acuerdo al grupo etario del paciente. Cuando hablamos de recién nacidos y lactantes, son frecuentemente asintomáticos. El diagnóstico es prenatal por hidronefrosis. Se suelen ver infecciones urinarias febriles, retraso en el crecimiento en casos más severos y deterioro progresivo de la función renal si es bilateral. Cuando hablamos de niños mayores, usualmente vemos síntomas como infecciones del tracto urinario recurrentes, dolores abdominales o lumbares, hematuria, la cual es menos frecuente, incontinencia urinaria y fiebre sin foco. Siguiente. Basado en la clasificación de los tipos, tenemos el megauréter obstructivo, el cual es causado por una obstrucción en el reflujo de la orina, generalmente pues en la unión ureterovesical. El megauréter no obstructivo está asociado a un defecto en la motilidad del uréter sin presencia de obstrucción. Luego tenemos el megauréter refluyente, que está relacionado con el reflujo vesicureteral, donde la orina regresa desde la vejiga hacia el uréter. Y el megauréter congénito, que está presente desde el nacimiento debido a las anomalías que hubo durante el desarrollo del tracto urinario. Siguiente. Bien, el diagnóstico se basa mediante estudios de imagen y laboratorios. Dentro de los estudios de laboratorios más importantes, podemos resaltar el examen general de orina para detectar leucocituria o hematuria, un urocultivo el cual confirma una infección urinaria, la función renal para poder evaluar los niveles de creatinina y BUN, o sea, evalúa el compromiso renal del paciente, los electrolitos séricos que son útiles en caso de megauréter severos o bilaterales, y el hemograma y el PCR, el cual me va a ayudar a valorar si hay infección o inflamación en el paciente. Basado en el diagnóstico de imagen, tenemos primeramente pues una ecografía renal y vesical, que es utilizado para identificar dilataciones y evaluar el tamaño de los uréteres. También la uretrocistografía miccional para detectar el reflujo vesicureteral y valorar la dinámica del flujo urinario. También la gammagrafía renal con MAC3, lo cual es un estudio de medicina nuclear que evalúa cómo funcionan los riñones y cómo drenan la orina. Se inyecta lo que es un radiofármaco llamado MAC3 en sangre, y esto pasa por los riñones y se observa con una cámara especial. Esto ve la función de cada riñón, detecta si hay una obstrucción en la salida de la orina y evalúa el drenaje urinario. Basado en la resonancia magnética o la tomografía computarizada, en casos complejos se utiliza pues para obtener imágenes más detalladas, y los estudios urodinámicos para evaluar la funcionalidad del tracto urinario inferior. Siguiente. Cuanto al pronóstico, en general es favorable, pero va a depender de la causa, ya sea si es obstructivo, no obstructivo o con reflujo. La severidad y la función renal también. Es importante resaltar que los megauréteres no obstructivos tienen alto grado de resolución espontánea. A modo de tratamiento, primeramente pues tenemos la observación que en casos asintomáticos, sin obstrucción de infecciones, se recomienda lo que es un seguimiento con ecografías seriadas, basado en un control estricto de la función renal y la presión arterial. Basado en las infecciones urinarias, pues el tratamiento para cada infección se envía pues si son de manera frecuentes, y se puede considerar lo que es el uso de profilaxis antibióticas a dosis baja de lo que sería la trimethoprim sulfametoxazol y la nitrofurantoína. Y ya en el caso en donde ya hay una obstrucción, un dolor persistente o un deterioro de la función renal, entonces se requiere lo que es una intervención quirúrgica. Esto abarca el reimplante ureteral, que es para corregir la conexión del uréter con la vejiga, la dilatación endoscópica para los estrechamientos, la derivación urinaria para asegurar el drenaje en casos complejos, y la nefroureterectomía, que es la extirpación del uréter y del riñón si no son funcionales y pues están causando molestias en el paciente. Siguiente. Gracias por su atención. Muy bien, vamos a tener que quedar hasta acá, porque tengo que hacer algo urgente. Quería presentarles un caso antes de irnos. Un paciente de 2 años
que acude al cuarto de urgencia con fiebre 38 y dolor abdominal, muy quejumbroso. Nos refieren la mamá que ha tenido varios eventos de infecciones urinarias, la ha manejado con antibióticos, ¿ok? ¿Qué harían con este paciente? ¿Qué le mandarían? Le hace el examen físico, ya tiene la historia, le hace el examen físico, no, a la palpación, digamos, tiene dolorimiento, o sea, se incrementa al palpar el flanco derecho. Tiene fiebre de 38.5. ¿Qué exámenes le mandarían? ¿En general o dirigidos? Lo que usted está en el cuarto de urgencia, Ujú. un bebé de 2 años, masculino, tiene fiebre, dolor abdominal, antecedentes de infecciones urinarias recurrentes. Está irritable, la mamá refiere que ha disminuido el apetito incluso. Bueno, yo le mandaría una biometría hemática completa, Ajá, un urinálisis, exacto. también, bueno, le haría el examen físico, determinar, Urocultivo no le mandarías. sí, para saber para saber si hay un microorganismo, de qué microorganismo se trata y hacer el tratamiento lo más dirigido posible. Ujú, ok. Incluso a veces hasta hemocultivo le mandan, porque si está con ese pico febril tan alto, hasta eso también es importante, ¿no? Pero por lo menos mínimo el hemograma, urinario y surocultivo, se le puede hacer también unos electrolitos, creatinina, nitrógeno urea, etc. Ajá. Entonces vamos a decir que tiene una leucocitosis de 20.000 con 80% de neutrófilo. Tiene piuria en el urinálisis. El urocultivo no lo tenemos porque eso sale en 48 horas, pero por lo menos va andando. Entonces, ¿qué estudio de imagen le harías? Ya con el urinálisis ya está sospechando de que algo está pasando en la vía urinaria, ¿verdad? Porque salió piuria. Entonces, ¿qué estudio de imagen le haces? Estamos en cuarta urgencia. Un ultrasonido. Exacto, eso es lo más fácil, más rápido. Un centello renal está difícil que lo consigas. Eso generalmente son cosas electivas. Eso sería para después. Y una cisturectografía miccional, eso también es como algo electivo. Pero entonces le hacemos el ultrasonido y se ve que tiene una dilatación de la pelvis renal derecha y el uréter también se ve dilatado. ¿Qué podría hacer entonces en mis diagnósticos diferenciales? El lado izquierdo se ve bien, solamente fue el lado derecho el que se vio dilatado. Doctor, ¿puede repetir que se me cortó? Hidronefrosis. Ajá, en el ultrasonido tiene hidronefrosis, tiene la pelvis renal dilatada y tiene el uréter dilatado. El lado izquierdo se ve normal. ¿Cuál sería mi diagnóstico diferencial en base a ese ultrasonido? ¿No podría ser un reflujo vesiculoreteral, doctor? Y una estenosis, ureteropélvica. Pero estamos diciendo que tiene dilatación del uréter y de la pelvis. Cuando tú tienes una estenosis de la unión ureteropélvica, solamente tienes dilatación de la pelvis y los sistemas caliciales, no vas a tener dilatación del uréter, porque la estenosis también es de la unión ureteropélvica. Litiasis. Eso es lo de menos. Muy, muy raro 2 años con litiasis. Quizás ya después un niño más grande ahí de repente, pero eso no es lo más común. Entonces estamos hablando de megauréter. ¿Qué pasó? Que tenga doble uréter. No puede Ajá. Puede de repente tener un doble sistema, puede ser megauréter, puede ser un reflujo vesicureteral. Todo eso está en el diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cómo yo ahora en TikTok te va a aparecer un montón de cosas burlándose de la y ¿Qué? te va a acordar de mí. Acuérdate de ser acto y se está. ¿Qué está hablando usted? No, se le abre el micrófono a Sherry.
mira el carro abajo. Creo que la estudiante está en otra cosa. Cherry, el micrófono. Bueno, miren, entonces, ¿cómo yo descartaría un reflujo? Fácil. ¿Qué estudio le tengo que hacer para descartar un reflujo? O sea, mientras tanto, sabemos que este paciente ya tenemos piuria, hay que darle antibiótico, admitirlo con esa, imagínense, 2 años, todo eso hay que admitirlo, antibiótico-terapia, ¿verdad? En espera de urocultivo, ¿sí? Entonces ya después que ya se estabiliza, tenemos el cultivo, todo eso, entonces ya vamos programando estudios. Por ejemplo, yo quiero descartar que no sea reflujo, porque yo sé que el reflujo es una causa bastante frecuente y está en la edad. Así que, ¿cómo yo descarto reflujo vesiculateral? Es un citograma miccional. Exactamente, el citograma miccional. Entonces, se le hizo el citograma miccional ya después, ¿verdad? Y resulta que no hay reflujo. Entonces, no se le podría hacer un pielograma intravenoso. Pielograma intravenoso. No se le puede hacer una gamografía renal, doctor, para descartar absorción. Exactamente, sí. Así mismo es. Oye, ustedes saben lo que es un pielograma, o sea, digo, todas esas cosas se pueden hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, yo puedo hacer una citocopia con pielograma retrógrado, pero eso es muy invasivo. Yo necesito de saber, tengo que tener un estudio, básicamente, pues que me diga cómo está la función del riñón, si está perdiendo función. Eso me ayuda a tomar criterios. Y y me dice también si hay una presencia o no de obstrucción, ¿ok? Y como bien lo mencionaron, a veces uno puede dar seguimiento, vigilancia, antibiótico-terapia y eso, y algunos pacientes hay que hacerles algún reimplante ureteral, ¿sí? Pero lo importante es lo que yo haga al inicio. De hecho, para que sepan, el megaureter y en general todos esos diagnósticos de estenosis y todas esas cosas son diagnósticos prenatales. O sea, ya eso es un pecado que nosotros nos damos cuenta de que a los 2 años, cuando eso, antes del parto, ya eso se debe saber con los ultrasonidos, eso se ve perfectamente bien. O sea, hay equipos ultrasonidos que son, wow, una locura en resolución, así que no debería, pero siempre puede llegar un paciente así, ¿ok? Oiga, los dejo, chicos, quedamos, entonces la otra semana pendiente el examen y ahí tengo que ver nuevamente con ustedes y acá con Tamar a ver qué día y qué hora, ¿ok? Nos vemos. Ok, profe, chao. Hasta luego, doctor. Gracias.